Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva conferencia. En ella vamos a repasar lo que ha sido la misa que se celebró en Roma este pasado domingo, encabezada por el nuevo Papa, León XIV, y lo haremos como siempre destapando lo que hay escondido, lo que el Vaticano está haciendo bajo mano para alcanzar la primacía mundial en este nuevo orden mundial que se nos avecina y que va a tener su capital en Jerusalén, en el Tercer Templo. Empezamos. Esta conferencia la hemos querido titular Primera Misa del Pontificado de León XIV. En esta imagen podéis ver pues, una escena muy interesante donde vemos al nuevo Papa, León XIV, blandiendo el incensario delante de una imagen de la Virgen María, la cual está pues, enmarcada por un gran ramo de rosas blancas. Todo esto, desde luego, es una desviación de lo que es la adoración correcta. En la Biblia sale un incensario, sale como se blandía delante del Dios verdadero, del Dios de la Biblia, para, digamos, traer ante el altar las oraciones de los santos. Aquí las oraciones de los santos, las oraciones, por tanto, del pueblo católico, el pueblo católico representado por este Papa, pues las oraciones se presentan ante una virgen que hace ya siglos que está muerta y que está esperando la resurrección, como el resto de santos que han ido al descanso. Así que esta imagen, ya para empezar, es impactante ver cómo realmente este poder apóstata que se ha instalado desde bien pronto del cristianismo en Roma está desviando lo que es la adoración correcta a todo aquel que busca el camino del cristianismo. Nosotros vamos a hacer un recorrido por lo que ha sido la primera misa de este Papa y lo haremos pues, haciendo un repaso de las noticias más destacadas de ese evento. Empezaremos por la primera. Y leeremos el titular, La historia de Nicea, cuna del concilio que unió al cristianismo hace 1700 años y que ahora será primer destino papal de León XIV. El concilio de Nicea estableció una doctrina unificada sobre la naturaleza de Dios y Jesucristo. León XIV ha manifestado la intención de que su primer viaje como pontífice sea a la ahora turca Iznik. Vemos cómo el primer viaje que quiere realizar León XIV va a ser en Nicea, porque ahí se va a realizar un concilio, celebrando los 1700 años desde el primer concilio que se hizo ahí, un concilio que sirvió para unificar de una forma casi definitiva pues, lo que fue el mundo cristiano, casi todo el mundo cristiano en general, en una sola denominación, en una sola doctrina, encabezada por ese emperador Constantino. Vamos a leer lo que nos dice la noticia. El primer viaje del Papa León XIV será a Turquía. El pontífice ha manifestado la intención de que su primer viaje internacional como pontífice sea a la ciudad de Iznik, antigua Nicea. Se trata de conmemorar el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo. Es un compromiso pendiente del Papa Francisco, quien había manifestado su intención de asistir a ese aniversario. León XIV tiene previsto viajar a Turquía el 20 de mayo, 2 días después de la misa de entronización que se celebrará en la plaza de San Pedro. Será una visita con dimensión ecuménica, porque se pretende fortalecer las relaciones entre la Iglesia católica y la ortodoxa. Así lo quiso Bergoglio y así lo quiere ahora Prevost, que ha cursado una invitación al patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, para que participe en la conmemoración. Vemos, como siempre, esta situación en la cual el Vaticano está trabajando duro, tras bambalinas, para conseguir unificar
ya no solo al cristianismo, sino a todas las religiones del mundo, pero desde luego el cristianismo sigue siendo su principal tarea. El cristianismo se separó en dos bloques importantes, tanto la Iglesia Católica Latina como la Iglesia Ortodoxa de Oriente, se separaron hace siglos y desde entonces que se está trabajando para volverse a unir. Este tipo de concilio, que se va a realizar en Nicea, desde luego va a ser una oportunidad de oro para que este nuevo Papa pueda finiquitar esa situación y se pueda producir un ecumenismo cada vez más claro ante todos del mundo cristiano para luego acabar uniendo al mundo entero. Eso es necesario para poder crear este nuevo orden mundial y que el Papa se instale en Jerusalén para dirigirlo desde ahí. La noticia continúa. Vamos a leer las partes que están destacadas en rojo. En Nicea se celebraron dos importantes concilios, el del año 325 y el del 787. Del primero, que fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia cristiana, se cumplen ahora los 1700 años. Constantino I, el primer emperador romano en convertirse al cristianismo, presidió la apertura y participó en las discusiones. Aquí vemos la noticia que continúa. Desde luego, ahí pues, se estableció lo que fue la doctrina acerca de la naturaleza del Hijo de Dios, acerca de la Trinidad, unas doctrinas que desde luego tienen matices que ya se han comentado muchas veces en este canal, pero que desde luego fue un punto de inflexión en lo que fue esta obra impresionante, esta obra misteriosa de lo que es este misterio de iniquidad, que tenía que aparecer tal como estaba profetizado y lo hizo en esa Europa incipiente, marcando una pauta que marcaría desde luego lo que fueron los destinos de Europa y de Occidente durante muchos siglos. Eso quedó luego a un segundo plano, aparentemente, en 1798, con el general Berthier, pero estamos a las puertas de que este poder apóstata recupere su autoridad plena ante un mundo asombrado que lo va a ensalzar ante los problemas que nos van a acuciar. Todo esto se está preparando estos años y todas estas noticias que se presentan son pasos lentos pero seguros hacia ese destino en Jerusalén, en el tercer templo. La noticia continúa, la deidad de Jesús y su igualdad con Dios. Todo esto fueron temas que se discutieron en este primer concilio de Nicea. Recordemos que en este primer concilio también se estableció lo que fue la ley dominical, que luego se implantó en todo el mundo cristiano, y vemos cómo también pues, se establecieron una serie de dogmas que han perdurado hasta nuestros días. Dogmas, la mayor parte de ellos equivocados, pero que bueno, uno tiene que, desde luego, pues, hilar fino para poder encontrar siempre dónde está la diferencia con la verdad bíblica. Esta es nuestra misión también. Vamos a poner ahora un vídeo para poder ver cómo fue esta primera misa del Papa León XIV. Pues ya habéis visto, como siempre, como ellos incensan, ellos pues usan el incensario delante del altar para purificarlo, para traer las oraciones de los santos, pero no ante Dios, sino ante la Virgen. Ya habéis visto que ese altar pues estaba presidido por un retrato enorme de la Virgen María con el niño. Todo esto no es más que una imagen modernizada de lo que fuese Semiramis y Tamuz, como ya se ha hablado muchísimas veces. Vamos a comentar ahora toda esta serie de situación, esta situación que se produjo en esta misa con imágenes y vamos a irlas comentando una a una para poder
ir sacando cosas de todo ello, ¿no? Aquí vemos, en primer lugar, pues el Papa nos dice se ha unido a la procesión tras rezar en las grutas vaticanas. Ya sabéis que en todas las iglesias hay este tipo de cuevas, este tipo de grutas, hay esta parte subterránea de la iglesia que viene a rememorar esas antiguas grutas que en el paganismo pues, se adoraba a esos espíritus protectores, a esos espíritus guías de la tribu o del grupo. Todo esto, por tanto, ya nos denota que el Vaticano es una puesta al día de toda una serie de conceptos muy antiguos y que, desde luego, para nada eran cristianos, sino que eran paganos. Aquí vemos que el Papa, por tanto, se ha unido a la procesión tras rezar en las grutas vaticanas, tal como se hacía antiguamente antes del cristianismo. Nos dice en esta siguiente imagen que durante la procesión se cantan las laudes Regiae y los diáconos llevan el palio y el anillo. Ya sabéis que el Papa, cuando pues, es constituido como tal, se le pone un palio, lo comentamos ayer, que simboliza pues, el buen pastor, él es el obispo, el buen pastor de la congregación, y además pues, se le da ese anillo, el anillo del pescador, rememorando pues, ese primer papa, según dicen ellos, que fue Pedro. Una mentira absoluta, porque eso por nada se corrobora con la historia ni con lo que es la doctrina correcta del Evangelio. Por tanto, ya vemos que eso es un engaño más de todos los que va soltando el papado para ir pues, llevando las cosas a su cauce, a lo que a ellos les interesa, para poder conseguir sus objetivos, que es dar la bienvenida al falso Mesías cuando sea el momento desde Jerusalén. Vemos también esta otra imagen donde nos dice el Papa y los cardenales salen en procesión hasta el altar de la plaza de San Pedro. Vemos aquí al Papa, como siempre, pues con esta cabeza de pez en su cabeza. Esto es una rememoración de lo que fue el dios Dagón, que viene a simbolizar a Cam, que fue el que traspasó las aguas, el que sobrevivió al diluvio, y en conmemoración a eso pues, se estableció toda esa religión babilónica que el Vaticano, pues, como fiel seguidor de ella, pues, sigue con sus símbolos. También vemos la cruz partida, la vemos aquí en otra imagen, esa cruz donde sale pues, un Cristo realmente esmirriado, un Cristo debilitado, un Cristo pues, que parece que soples y se vaya a romper, es realmente pues, una burla a lo que es la imagen del Cristo crucificado. Nosotros no debemos tener imágenes, pero desde luego, si pones una imagen, no pongas esta. Pon la imagen de un Cristo pues, tal como fue él, que fue un vencedor en la cruz. Él ahí, digamos, que cerró el nuevo pacto que vino a traer. Fue un momento realmente impresionante que para nada queda reflejado en esta cruz. También vemos la imagen de la Virgen del Buen Consejo, preside el altar, lo que hemos dicho antes. Ellos no tienen a Jesús como intercesor, sino que tienen siempre a la Virgen. La Virgen, dicen ellos, que es la intercesora para llegar a Jesús, y luego Jesús es el intercesor ante el Padre. Desde luego esto para nada es bíblico. La Biblia es muy clara en este sentido. Nosotros tenemos de intercesor a Jesucristo, que es al cual podemos dirigirnos sin necesidad de ningún intermediario, sin necesidad de ningún papa, ni de ningún obispo y de ningún sacerdote para poder llegar a él y pedir pues, lo que tengamos que pedirle de rodillas ante él, pues con toda solemnidad, ¿no? Pero para nada debemos hacerlo a la Virgen, que es una persona que ya está muerta desde hace siglos, como hemos dicho antes. Vemos también esta otra imagen, la misa de inicio del pontificado de León XIV. Lo vemos pues, con esta pose solemne, con esta pose pues, de gravedad. Bueno, pues él realmente desenvuelve su papel de una forma magistral. Son los reyes de la escenificación, desde luego. Vemos también como en su vestido delante hay como una especie de caduceo con ese fondo dorado, esas dos líneas que se entrecruzan en esa forma cizagueante, que esto pues recuerda a toda esta filosofía del yin y del yang, tan oriental y tan en boga en todas partes, que lo ha impregnado todo. Vemos también pues, la escenificación, una vez más, en este altar, misa de inicio del pontificado de León XIV, nos dice.
Aquí vemos pues, una imagen más general, donde vemos a la derecha todos estos dirigentes que fueron invitados. Aquí acudieron pues, jefes de Estado, acudieron también delegaciones ecuménicas de representantes pues, de otras religiones que están pues, acercándose cada vez más al papado, dándole el liderazgo moral, dándole la autoridad de dirigir los destinos de este mundo cada vez más. Denominaciones que no hace tantos años jamás se hubieran unido en ecumenismo con el papado, ahora pues están jugando al mismo juego, anunciando el pronto advenimiento de este nuevo orden mundial que el Papa va a presidir. Bueno, esta forma de aquí también recuerda un poco pues, al candelabro, en este caso de 8 brazos, y también al árbol de la vida. Si pretendemos realmente alcanzar el árbol de la vida a través del Papa, pues realmente lo tenemos claro, ¿no? Aquí vemos que asisten reyes, jefes de Estado y de Gobierno, además de delegaciones ecuménicas y de otras religiones. Bueno, lo que decíamos antes, todos en pos de la bestia. Cada vez más el Vaticano está recuperando su antiguo esplendor y lo va a recuperar del todo, pues de aquí pocos años. Vemos también pues, la representación de Estados Unidos a través del secretario de Estado, vemos también de J. Vance, vemos también la presidenta de Perú, etc. O sea, gente realmente importante, todos en pos de la bestia, tal como estaba profetizado que ocurriría en la Biblia ya hace tantos miles de años, ¿no? 2000 años, en el Apocalipsis. Vemos también aquí pues, el Papa, una vez más, con esta pose grave, con este crucifijo de la cruz partida, y nos dice que el Evangelio se proclama en latín y en griego. Bueno, es la situación que se vivió ahí en la plaza. Aquí lo vemos, el nuevo escudo papal pontificio mantiene los elementos de identidad agustina. Él pertenecía y pertenece a la orden de los agustinos, la misma orden a la que perteneció en su momento Lutero, y que, por tanto, pues también podemos encontrar aquí seguramente un paralelismo de lo que se quiere hacer. Al final de esta conferencia veremos pues, una noticia en relación a este tema. Vamos a poner ahora el segundo vídeo, en el cual pues, veremos cómo hubo una representación de 12 personas, en representación de la curia y también de los feligreses, y se produjo pues, esta situación que veremos en el vídeo, donde el padre Arturo Sosa, el general de los jesuitas, pues, el Papa Negro, estuvo pues, saludando también al nuevo Papa. Vamos a poner el vídeo. Llamativa, pero no, en realidad es que es muy ahí normal, es que el pueblo de Dios son obispos, sacerdotes, claro, es lo que se pretende jóvenes, con este rito, que está representado todos. un matrimonio. Aquí está el padre Arturo Sosa, el prepósito general de la compañía. Una mujer. Hay dos, una de las jóvenes también es una mujer. Se conocen también mucho el padre Sosa y el Papa, con las conferencias de... Pues ya habéis visto el saludo, desde luego un saludo afable, un saludo amable, simpático, pues confraternizan plenamente estos dos cabezas de iglesia. Ya sabéis que en su momento preguntamos en una iglesia jesuita a un responsable que había ahí quién mandaba más, si el Papa Blanco o el Papa Negro, y desde luego en tono medio en broma, medio en serio, nos dijo que desde luego el Papa Negro. Y es lo que, por la historia y de los acontecimientos, lo que ha pasado desde que apareció esta orden jesuita, pues desde luego cuando uno estudia cómo se han desenvuelto a través de los siglos, pues no cabe duda de que el Papa Negro tiene un poder enorme, tiene el poder máximo en la Iglesia Católica, bajo todas las apariencias, digamos, ¿no? Aquí vemos otra fotografía del evento. El Papa denuncia la violencia, el miedo a lo diferente y un paradigma económico que explota. Bueno, ¿cómo van a conseguir ellos ser la cabeza dirigente de este nuevo orden mundial que se nos viene? Pues desde luego a través de ir confraternizando cada vez más con las inquietudes de la gente de hoy en día, que está viendo cómo el mundo se va hundiendo poco a poco a su alrededor, como los problemas económicos, las injusticias sociales, las guerras, en fin, problemáticas de todo tipo, ya no digamos cambio climático, etcétera. Todo esto que se ha ido
vamos a decir, poniendo encima de la mesa para que la sociedad pues, esté angustiada, pues desde luego, aparte de poner esto, pues se está poniendo también la solución. Se está poniendo pues, la solución de un papa cada vez, o de unos papas cada vez más comprensivos, cada vez más amables, cada vez más sensibilizados con toda la situación, unos papas que poco a poco irán ganando en popularidad y finalmente conseguirán el poder, desde luego. Eso está profetizado y va a acontecer. Vemos aquí también una imagen donde vemos que el Papa pide construir una iglesia unida, misionera, y que se deje cuestionar por la historia. Bueno, ellos demuestran ante la gente pues, esta humildad. Ellos pues, son conscientes de que su historia ha sido una historia llena de crímenes. Se calcula que han muerto pues, más de 20 millones de personas a lo largo de su mandato de siglos, pues, masacrando a todo aquel que no pensaba como ellos. Y, bueno, pues conscientes de este pasado, en vez de retirarse y dejar que otros pues, lo hagan mejor, pues lo que hacen es pues, bueno, adquirir esta actitud humilde. Eso fueron otros tiempos y bueno, hemos cambiado, por lo tanto bueno, pues nos dejamos cuestionar por la historia, ¿no? Pero cuando ellos adquieran otra vez y consigan otra vez el poder y vuelvan a mandar desde Jerusalén en el tercer templo, ahí no va a haber quien les tosa, ahí no va a haber quien les cuestione la historia. También vemos esta imagen donde se nos dice que el Papa pide que la Iglesia se convierta en fermento para un mundo reconciliado. Bueno, porque ellos, según sus profecías, unas profecías que llevan a su terreno profecías bíblicas ciertas acerca del pueblo de Dios verdadero, pero que ellos se aplican a sí mismos, pues ellos piensan que va a haber un periodo en el cual van a ser perseguidos, en el cual van a pasarlo mal, pero que eso pues, es interesante que suceda porque les va a permitir, les va a abrir la puerta definitivamente a ese pues, poder por el cual están trabajando, y así que bueno, pues ya les va bien que esa tribulación se produzca en sus filas, que esa tribulación se produzca contra ellos, para que de esta forma tengan toda la autoridad moral para poder ocupar pues, ese trono que va a dar la bienvenida a ese falso Mesías que va a venir a Jerusalén. Nos dice también que tras el credo, oraciones en varios idiomas, entre ellos el chino. Bueno, desde luego también es significativo ver cómo se están trabajando a todo el mundo, también a los que de momento les aborrecen y no quieren saber nada de ellos, como por ejemplo es China, que se está pues resistiendo a dar la primacía, desde luego, al papado. Bueno, ellos no desfallecen y siguen a lo suyo. Son constantes, son muy constantes y siempre consiguen sus objetivos, desde luego siempre que Dios se los permita, pero de momento esto se lo está permitiendo y lo están haciendo. También se nos dice que se leen varias oraciones en portugués, francés, árabe, polaco y chino. Una vez más, ese ecumenismo, están buscando pues, agradar a todos, que todos se sientan acogidos en la casa común, pues, que va a ser el Vaticano para el mundo entero. Aquí vemos pues, el mismo enunciado, ¿no? Todos estos actos que acontecieron este domingo en esta misa, la primera misa del pontificado de León XIV. También recordó pues, al Papa Francisco en su homilía. Desde luego pues, él va a seguir en muchos sentidos pues, con la dinámica y la pauta que estableció Francisco, o más bien estableció el Vaticano, porque todos estos papas no dejan de ser pues, meros títeres en el sentido pleno de la palabra, de políticas que se marcan pues, desde la profundidad de las grutas de donde salía de orar este Papa, pues de esas grutas, de esas profundidades es de donde salen los designios que ellos deben de seguir. Unos designios que se dan por entidades que desde luego son de todo menos humanas y que precisamente no vienen del lado bueno. Ellos siguen estas consignas, tanto los papas como los obispos, como los cardenales y todos los que forman parte de este entramado que es esta Iglesia Católica, de esta dirigencia de la Iglesia Católica que ha manejado los hilos de la historia durante tantos siglos y ahora pretende volver a encabezar pues, este nuevo gobierno mundial que se va a establecer. También nos dice en esta imagen que el Papa pide construir una Iglesia unida, misionera, y que se deje cuestionar por la historia, lo que hemos leído antes, ¿no? O sea, ellos adquieren esta actitud de humildad y además pues, pide el Papa que empiecen a hacer una actitud misionera, que vayan pues, promocionando lo que es este poder que se está levantando ante los ojos entre asombrados e ilusionados de la gente cada vez más, pues todo aquel que sea católico debe también contribuir a que todo esto vaya adelante.
Aquí dice también que el Papa defiende la unidad, que no anula las diferencias, ¿eh? Siempre palabras bonitas, palabras pues para embaucar al mundo entero, para que todo el mundo se encuentre pues bien acogido, bien recibido en esta comunidad que se va a crear, este nuevo orden mundial, con esta cabeza pensante, con esta cabeza que va a dar el toque moral a todo, que va a traer pues teóricamente la solución a todos los problemas que tiene el mundo actualmente, y que va a dar la bienvenida a ese ser que se va a hacer pasar por el falso Mesías. Aquí vemos que más de 150 delegaciones de todo el mundo participan en la ceremonia. Impresionante, desde luego aquí prácticamente no ha faltado nadie. Que yo sepa, han ido prácticamente todos, tanto dirigentes de países como delegaciones ecuménicas de otras religiones, aquí todos acudiendo a esta ceremonia donde se oficializaba ya pues, el papado de León XIV. 3 cardenales de diferentes continentes han participado en los principales gestos litúrgicos, siempre buscando pues, ese ecumenismo, ese unir a las culturas, unir a las religiones, unirlo todo bajo su liderazgo moral. El Papa defiende en su homilía la unidad que no anula las diferencias, lo mismo. Vemos aquí pues, el gran gentío que acudió a esta misa, pues todos entusiasmados, todos ilusionados por este nuevo mundo que apunta, traerá este Papa León XIV, con todas estas palabras bonitas que está pues, desplegando a diario, ¿no? Bueno, si profundizas en ello, desde luego te das cuenta del engaño que todo esto representa. Un engaño sutil, pero por eso mismo un engaño realmente muy peligroso que va a tener que afrontar el mundo estos próximos años. Esta realmente es una imagen también muy impactante, donde vemos pues, el Papa León XIV bendiciendo la hostia que se va, que está consagrando la hostia, una hostia que tiene una forma pues, realmente muy curiosa. Bueno, uno dirá que es una forma de pez, pero desde luego veremos que tiene una semejanza, un parecido impresionante con lo que es un búho. En este canal hemos hablado mucho del tema de los búhos, porque el búho ya sabéis que es un símbolo que significa pues, la divinidad que se mueve en la oscuridad, que descifra los misterios y que los revela al hombre. Desde luego este no es Dios. El Dios de la Biblia no es un Dios de oscuridad, es un Dios de luz, es un Dios que actúa durante el día, pero el Dios de las tinieblas, este Lucifer, este Satanás que cayó del cielo y que está engañando a la humanidad desde hace tantos siglos, bueno, una forma de simbolizarlo para estas sociedades secretas siempre ha sido la del búho. Aquí vemos este logotipo del Bohemian Club, del Bohemian Grove, del cual hemos hablado y que si no sabéis nada, pues buscarlo, porque desde luego es algo impresionante donde veréis cómo actúan las élites de este mundo, las élites que precisamente están pues, coordinadas con el Vaticano y que se nutren de negocios que el Vaticano reparte entre todos. Para que veáis, bueno, esta hostia que el Papa estaba bendiciendo con forma de búho no es luego la que se dio a los feligreses que acudieron pues, a recibirla. Era de una forma diferente. Cuando veías las imágenes pues, por televisión, veías que eran hostias pues, como las de siempre, redondas, pero el Papa pues, bendijo esa hostia en forma de búho. Pues ya veis esta situación, con este Papa, con toda su pompa, en un altar dedicado a la Virgen, no a Jesucristo, no a Dios Padre, y pues bendiciendo a estas multitudes con esta cruz torcida, esta cruz que es una burla al sacrificio de Cristo. En fin, una situación que normalmente pasa totalmente pues, desapercibida a los ojos de la mayoría de la gente, pero que si uno tiene la vista ya, en fin, entrenada y ha estudiado la Biblia y sabe de historia y sabe todo lo que ha acontecido y todo lo que se está pretendiendo a través de las profecías, pues desde luego no es difícil de ir desentrañando todo este sistema papal que lo que va a traer es el gran engaño a este mundo. Vayamos a la siguiente noticia, que dice que el Papa León XIV llama a la unidad y al espíritu misionero durante la misa inaugural en el Vaticano. El nuevo Papa se reunirá el domingo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El Papa León XIV habló el domingo de los momentos extraordinarios durante los cuales ha sido elevado al papado, diciendo en su primera homilía: «Asumirá la tarea con temor y temblor,
aunque seguirá buscando servir a todos con fe y alegría. Esta homilía se pronunció durante la misa inaugural del Papa estadounidense, llamada Santa Misa de inicio del pontificado, en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Un papamóvil descapotable condujo a Leo el domingo por la mañana por la plaza de San Pedro, donde unas 100.000 personas se habían reunido para verlo, según la oficina de prensa del Vaticano. 100.000 personas no es poca cosa. El Papa dijo durante la homilía que hay demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a la diferencia y el paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres. Bueno, ellos han creado la situación, una situación que irá a más de caos, de crisis económica, en este caso está hablando, bueno, para luego dar la solución. Es la jugada maestra que están utilizando para llevar a todo el mundo a su redil. La noticia continúa diciendo: instó a los 1.400 millones de católicos del mundo a abrazar un espíritu misionero, en lugar de encerrarse en nuestros pequeños grupos. Instó a los fieles a abandonar la sensación de ser superiores al mundo. Bueno, con la humildad se los van a ganar a todos. Estamos llamados a ofrecer el amor de Dios a todos para lograr esa unidad que no anule las diferencias, sino que valore la historia personal de cada persona y la cultura social y religiosa de cada pueblo, afirmó. Bueno, claro que tenemos que respetar a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo desde su cultura puede seguir los caminos correctos de la Biblia. No hace falta renunciar, digamos, a lo que te caracteriza, ¿no?, como ser humano, en donde tú te has criado. No hace falta renunciar a eso. Lo que hace falta es andar pues conforme a la Biblia, y eso se puede hacer desde África y se puede hacer pues desde América del Norte. Ellos usan esta gran verdad para derivarla a que, bueno, no nos fijemos tampoco en las creencias, y eso ya es otra harina de otro costal, desde luego, porque en las creencias está el todo. Si nosotros renunciamos a la salvación de Cristo y decimos que la salvación que ofrecen los musulmanes pues está al mismo nivel, pues nos estamos traicionando a la salvación que vino a dar Jesús. Esto no puede ser, y ellos lo están haciendo. Bueno, por eso mismo en sus propias filas tienen gente que ya lo está viendo, católicos de pura cepa, que desde luego también están totalmente en contra de estos nuevos vientos de reforma que se iniciaron en el Concilio Vaticano II. La noticia continúa, nos dice: entre los asistentes a la misa, que marca el inicio oficial del Papado de León, se encontraban el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, junto con otras figuras políticas y dignatarios religiosos. Bueno, antes he dicho que J.D. Vance era el secretario de Estado, no es el vicepresidente, y el secretario de Estado, por tanto el ministro de Asuntos Exteriores, es Marco Rubio. El primer ministro canadiense, Mark Carney, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, asistieron. También asistieron representantes de las iglesias ecuménica judía, musulmana, hindú, budista, sikh, zoroastriana y jainista, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede del Vaticano. Bueno, vemos aquí pues esta jugada maestra que están realizando. Están uniendo bajo su paraguas no solamente a todos los cristianos, sino a todas las religiones del mundo, sin importar si aceptan o no aceptan a Jesús. Vance y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se saludaron y estrecharon la mano antes de la misa. El Vaticano indicó que se esperaba que el Papa tuviera una audiencia privada con Zelensky el domingo. El Papa se reunió con la presidenta peruana, Dina Boluarte, antes de la misa, según el Vaticano. Bueno, esta preferencia también del papado por Zelensky, desde luego, pues también denota la jugada que se está realizando en esa situación de guerra entre Ucrania y Rusia, donde se está apretando a través de Ucrania, se está apretando a Rusia para que, sobre todo, la Iglesia ortodoxa que hay ahí, ese patriarcado que hay ortodoxo, pues acabe cediendo y acabe reconociendo la autoridad moral y en fin, superior del papado. Esto, desde luego, de momento no están por la labor, y por eso esa guerra, de momento, continuará. Aquí vemos pues la noticia. Vamos a seguir con este trozo marcado. El Papa Francisco, predecesor de León, falleció el 21 de abril tras recibir el alta tras una semana de hospitalización. El recién nombrado pontífice también le rindió homenaje, declarando el domingo que su fallecimiento llenó nuestros corazones de tristeza. Mientras los 133 cardenales se reunían en la Capilla Sixtina, podían sentir la obra del Espíritu Santo, nos dice, a la multitud el domingo, añadiendo que el Espíritu era capaz de ponernos en armonía como instrumentos musicales para que nuestras fibras del corazón pudieran vibrar en una sola melodía.
Bueno, el Espíritu de Dios realmente hace esto, el Espíritu del Dios de la Biblia hace esto. Otra cosa es también saber que hay otro espíritu que también puede crear unidad entre sus feligreses, unidad entre su simiente. Y este espíritu es el espíritu del ángel caído, que tiene ese poder, puede ejercer esa influencia sobre todo a los humanos que se dejan influenciar en este sentido. Bueno, pues aquí también, viendo todos sus actos, toda su historia, lo que dicen y lo que hacen luego, pues también podemos ya enseguida llegar a la conclusión de qué espíritu los está guiando. Los de arriba, desde luego, lo saben, los de abajo ya es otra cosa, pero en todo caso, aquí estamos denunciando lo que hace la dirigencia, lo que hacen estos papas y estos obispos en contra de lo que son las doctrinas correctas de la Biblia. Nos dice la noticia: fui elegido sin ningún mérito propio y ahora con temor y temblor vengo a ustedes como un hermano, dijo, que desea ser servidor de su fe y de su alegría, caminando con ustedes por el camino del amor de Dios, porque Él quiere que todos estemos unidos en una sola familia. Bueno, lo que decíamos antes, es igual si aceptan a Jesús o no, todos unidos. Y como siempre, pues esta imagen impresionante de la plaza repleta de gente rodeando este obelisco, que es un símbolo totalmente pagano del dios solar, de Satanás en definitiva, es el falo creador. Es realmente, si hay algo anticristiano, pues viene a ser este símbolo por antonomasia, desde luego. Y esto está plantificado aquí en medio de la plaza de San Pedro, donde siempre se acontece la misma situación. La multitud rodeándolo y el Papa desde el balcón dirigiéndose a la multitud o al obelisco. Bueno, pues ya podemos ir atando cabos. Cuando llegó el momento de leer la oración del Regina Caeli, hacia el final de la misa, la multitud en la plaza y en las calles aledañas había aumentado en unas 200.000 personas, según la oficina de prensa del Vaticano. Bueno, pues eso se quedó realmente atestado de gente adorando pues, a esa persona, a ese que se hace llamar Padre, cuando la Biblia nos dice que no debemos llamar a nadie Padre, porque Padre solo hay uno, que es el que está en el cielo. Nos dice que Leo, en sus palabras antes de la oración, ofreció una cálida bienvenida a esos miles de personas, agradeciendo a muchos por peregrinar desde lugares tan lejanos. Dijo que durante la misa había sentido con fuerza la presencia espiritual del Papa Francisco, acompañándonos desde el cielo, y concluyó instando a los fieles a apoyar y consolar a quienes sufren. Bueno, esto de que el Papa Francisco los estaba acompañando desde el cielo, pues es otra mentira descarada que continuamente pues está saliendo de la boca de este poder apóstata, porque la Biblia es muy clara que los muertos nada saben y los muertos están esperando a que venga Jesús por segunda vez para poder resucitar, si es que han sido salvos, o quedarse en la tumba y experimentar la segunda resurrección cuando sea ya al final de los tiempos, cuando se dé el castigo a todos los que no han aceptado el verdadero camino de la salvación. Esto es así, debemos de indagar para poder alinearnos correctamente, no debemos quejarnos de que realmente la salvación sea una línea estrecha, sea una puerta estrecha por la que debamos entrar, sino que lo que debemos hacer es agradecer de que realmente este mundo tenga una solución verdadera, un mundo que desde luego cada día pues da pues más pena, ¿no? Más pena. En la alegría de la fe y la comunión no podemos olvidar a nuestros hermanos y hermanas que sufren a causa de la guerra, dijo. En Gaza los niños, las familias y los ancianos supervivientes se ven reducidos a la inanición. En Myanmar, nuevas hostilidades han cegado la vida de jóvenes inocentes. Por último, Ucrania, desgarrada por la guerra, espera negociaciones para una paz justa y duradera. Bueno, pues siempre hablando de paz. Y ahora vamos a la otra noticia, la siguiente noticia, que se titula «Vuelve el lujo al Vaticano». El Papa León XIV da un giro de 180 grados y vende su casa por miles de dólares. Bueno, esta es la casa donde él pasó su infancia. Aquí os dejo la noticia por si queréis leerla. Esta es la casa donde pues, este Papa León XIV, cuando pues, era niño, pasó su infancia. Esta casa luego dejó de ser de la familia, ha pasado por varias manos y ahora pues, resulta que está a la venta. Bueno, pues se ha producido una situación curiosa que ahora vamos a ver en el siguiente vídeo que vamos a presentar pasada esta noticia. Adelante. Pantry, que hacemos un sitio de
educación, de principio de formación, con todo eso. Y le ha dicho que le tiene que poner el nombre al fruit punch de Papa León XIV. I'm gonna pass you a movie. I'm not. No, I had a message. Thank you so much. All right, have a good one. My grandma, she just died. She's 106 years old. Yeah. So I'm bringing my rosary so that you can get blessings from the Pope. We're in Chicago, it's too, so. Yeah. Bueno, vemos una vez más pues esta situación de idolatría, donde la gente pues enseguida que les das algo que ha pertenecido o pertenece pues a la persona que ellos entienden que es el santo máximo de esta tierra, en este caso el Papa, pues enseguida se lanzan a adorar pues todo tipo de piedras, todo tipo de maderas, todo tipo de imágenes. Les es igual o lo desconocen que realmente la Biblia, el segundo mandamiento, es muy claro cuando dice que no debemos adorar imágenes ni debemos pues hacernos pues ningún tipo de imagen a la cual luego adoremos, ¿no? Menos todavía pues cosas que hayan pertenecido a un supuesto santo, a una persona que haya vivido una vida, pues es igual, por muy santa que haya sido, esa santidad no se transmite a través de los objetos, sino a través del ejemplo que haya podido dar y entonces aplicarlo a tu vida, pero para nada besando casas ni haciendo cosas raras, ¿no? Pero bueno, es la situación que acontece cuando hay desconocimiento bíblico, cuando hay desconocimiento de lo que uno cree, ¿no? Cuando uno se llama cristiano y no sabe ni tan siquiera los 10 mandamientos, pues entonces ya tenemos un problema, ¿no? Bueno, sabemos que el Vaticano cambió los 10 mandamientos y precisamente quitó el segundo de las imágenes para, digamos, que eso no quedara en evidencia, pero cuando uno va a la Biblia, Éxodo 20, ahí está clarísimo cuáles son los 10 mandamientos. La siguiente noticia nos dice que el Papa León XIV se distancia de Francisco con un duro mensaje sobre la familia. Dice hombre y mujer. Ante representantes de los 184 países, el sumo pontífice instó a los gobiernos a aplicarse para construir sociedades civiles armónicas y pacíficas. El Papa León XIV instó este viernes a los gobiernos a aplicarse para construir sociedades civiles armónicas y pacíficas, algo que puede realizarse sobre todo invirtiendo en la familia, fundada sobre la unión estable entre el hombre y la mujer, en un discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Bueno, hombre y mujer, ya sabemos que el Papa Francisco pues, había empezado como a abrir la puerta un poco a los matrimonios pues, homosexuales, pero aquí otra vez se marca una pauta. Bueno, cuando tú quieres ir cambiando el paradigma, bueno, una forma de hacerlo pues, es hacer avances muy rápidos y luego retrocesos, avances muy rápidos y luego retrocesos. Todo esto, digamos, va ablandando la mente de las personas, ya no saben ni dónde viven ni qué creer y, por tanto, va a ser más fácil al final poner la auténtica o la doctrina final que ellos realmente quieran acabar imponiendo. Es una forma psicológica de poder ir pues, haciendo los cambios, ¿no? Ante los representantes de los 184 países con los que la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas, el pontífice estadounidense defendió que en el cambio de época que estamos viviendo, la Santa Sede no puede eximirse de hacer sentir su propia voz ante los numerosos desequilibrios y las injusticias que conducen, entre otras cosas, a condiciones indignas de trabajo y a sociedades cada vez más fragmentadas y conflictivas. Bueno, siempre mensajes para reparar todo el caos que se está produciendo. Es necesario, además, esforzarse por remediar las desigualdades globales que trazan surcos profundos de opulencia e indigencia entre continentes, países e incluso dentro de las mismas sociedades. Y por ello abogó a quien tiene responsabilidad de gobierno aplicarse para construir sociedades civiles armónicas y pacíficas. Esto puede realizarse sobre todo invirtiendo en la familia, fundada sobre la unión estable entre el hombre y la mujer, bien pequeña, es cierto, pero verdadera sociedad y más antigua que cualquier otra. Bueno, viene otra vez a recuperar pues, el sentido común en este sentido, ¿no? El sentido común de cosas que se habían ido de madre, pero que bueno, pues están en ese juego. Al final ellos crean las dificultades, crean el caos para luego traer el orden, ¿no? Pues una vez más lo vemos también en este tema. Además se refirió a la necesidad de favorecer contextos en los que se tutele la dignidad de cada persona, especialmente de aquellas más frágiles e indefensas, desde el niño por nacer hasta el anciano, desde el enfermo al desocupado, sean estos ciudadanos o inmigrantes.
En el primer encuentro con los diplomáticos, León XIV también abogó por dar nuevo impulso a la diplomacia multilateral y a aquellas instituciones internacionales que fueron queridas y concebidas ante todo para resolver las controversias que puedan surgir en el seno de la comunidad internacional. Y recordó la última petición del Papa Francisco, el domingo de resurrección, de abandonar la carrera al rearme. Bueno, pues palabras de paz, palabras de alguien que está trayendo sentido común en un mundo que ha enloquecido y que está enloqueciendo por momentos. Nos dice también, es un tiempo de conversión y de renovación y sobre todo la ocasión para dejar atrás las contiendas y comenzar un camino nuevo, animados por la esperanza de poder construir, trabajando juntos, cada uno según sus propias sensibilidades y responsabilidades, un mundo en el que cada uno de nosotros pueda realizar la propia humanidad en la verdad, en la justicia y en la paz, concluyó el Papa ante los diplomáticos. Bueno, palabras preciosas, palabras muy bonitas, muy bien intencionadas, pero cuando rascas un poco y ves cómo ellos están dirigiendo a los mercaderes de la tierra en esa repartición del botín ante la tierra quemada que están dejando a su paso para conseguir despejar toda la zona de Medio Oriente, por ejemplo, para instalarse en el tercer templo de Jerusalén, cuando tú ves todas esas maniobras y luego escuchas estas palabras, pues ya ves que aquí hay una disonancia enorme, hay algo que no cuadra ni en pintura. Bueno, pues todo esto hay que conocerlo porque cuando este poder alcance su máximo esplendor y se instale en el tercer templo, pues no seamos embaucados, como va a ser la gran mayoría del mundo, desgraciadamente. La siguiente noticia nos dice escándalo en el Vaticano, las misteriosas donaciones que ponen nervioso al Papa León XIV. A escasas horas del posicionamiento del Papa León XIV, los fantasmas de la vasta fortuna de la Iglesia Católica dejan en la mira al nuevo papado. Bueno, ellos son pues el máximo representante de la Iglesia, de gente pues humilde, ¿no? De gente pues pobre, pues ellos de pobres no tienen nada. Aquí tenéis pues la noticia. Vamos a destacar, vamos a leer las partes destacadas en rojo. ¿Por qué se secreta el Banco del Vaticano si se supone que la Iglesia debe ser austera? En un informe del History Latinoamérica, Javier Martínez Brocal, periodista especializado en el Vaticano, director de la agencia de televisión de Rome Reports, respondió a la pregunta ¿por qué el Vaticano tiene un banco? El Banco del Vaticano es una institución que se creó para que las órdenes religiosas y las instituciones católicas no tuvieran sus patrimonios en manos de otras bancas que los utilizaran para inversiones no éticas en industrias de armas, farmacéuticas, especulativas y facilitar también las transacciones económicas en los países en los que la Iglesia estaba perseguida. Bueno, hace unos años presentamos un artículo que precisamente pues, el Vaticano tenía inversiones en una fábrica de armas, ¿no? Una fábrica de armas italiana, si no recuerdo mal. Ellos, desde luego, lo que dicen no casa, pocas veces casa con lo que realmente acaban haciendo. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Nos dice que eso dice la teoría. En la práctica, el Banco del Vaticano, a lo largo de su existencia, esta banca se ha visto envuelta en diversos escándalos relacionados, inclusive con el dinero proveniente de los nazis y ganancias por inversiones en empresas que fabrican justamente armas y preservativos, lo que comentaba. Cabe mencionar que el origen del Banco del Vaticano tiene sus orígenes en 1887, bajo el papado del Papa León XIII, cuando se creó una comisión para obras de caridad. En 1929, la Administración Especial de la Santa Sede para gestionar los fondos recibidos tras los pactos de Letrán y el IOR absorbió esta administración en su fundación y fue solo hasta el 27 de junio de 1942, plena Segunda Guerra Mundial, cuando el polémico Papa Pío XII fundó de manera oficial el Banco del Vaticano. Bueno, este Pío XII que dicen que colaboró con el nazismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues son fangos en los cuales pues, ha estado metido el Vaticano durante toda su historia. Ahora parece que se han librado de ellos, pero para nada. Si uno rasca un poco, enseguida sale todo. El periodista italiano Emiliano Fittipaldi, autor del libro Avaricia y experto conocedor de los secretos que orbitan a la Iglesia Católica en el Vaticano, advirtió que el Vaticano tiene mucho dinero, el cual proviene también de donaciones del óbolo de San Pedro y de ganancias y gestión financiera del Banco del Vaticano. Y remarca este dinero es administrado de una forma un poco cuestionable, un poco bastante. Sin duda, el Papa León XIV, en su papado, que promete ser uno de los más largos de la historia actual, deberá enfrentar, abordar y clarificar las manchas que empañan la legalidad del dinero que recibe el Vaticano.
Los escándalos económicos que la Iglesia Católica tiene con el Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano cumple una regla básica de cualquier banca: recaudar e invertir dinero. Expertos en la materia revelan escandalosos datos que ponen en aprietos al Papa y dejan en duda la legalidad y honestidad del dinero que tiene la Iglesia Católica en el Banco del Vaticano. Nora Pérez Rayón, doctora en Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, reveló este enigma. Los dineros del Vaticano están invertidos incluso en empresas donde a través de estudios y redes bancarias se ve que son vínculos para el lavado de dinero. Bueno, pues realmente impresionante. En el Banco Vaticano se lavó dinero de la mafia como lo demostró el Tribunal de Roma, afirmó Marco Politi, periodista experto en el Vaticano y autor del libro bestseller Sua Santidade, y agregó: a través de los canales del Banco Vaticano hubo muchos casos de corrupción. Pasaron sobornos a partidos políticos italianos del gobierno en los años 80 y 90. Una parte de esas ganancias fue invertida en acciones como Pepsi, Cola, Dow Chemical y Exxon. Todo hecho sin transparencias y sin que los italianos supiesen, puntualizó Emiliano Fittipaldi. Bueno, esto de sin transparencias es la clave, porque todo lo que hace el Vaticano se hace siempre sin transparencias. Se hace con una apariencia de bondad, pero detrás hay lo que hay. El dinero del Banco del Vaticano va a los pobres. No, el dinero del Banco del Vaticano no va justamente a los más necesitados. Así lo explicó el periodista Emiliano Fittipaldi en el informe de Historia Latinoamérica. Dice que este dinero y las ganancias no son dadas a los pobres. Sirve, según el trabajo de la Comisión Europea, para cubrir las necesidades de los palacios romanos y de los cardenales. Bueno, si ves dónde viven y cómo van, pues ya encaja todo. El Papa León XIV deberá enfrentar el gran desafío de transparentar las finanzas del Vaticano, especialmente las del polémico banco, vinculado históricamente a corrupción, lavado de dinero y alianzas oscuras. Si el Papa León XIV desea continuar el legado del Papa Francisco y de León XIII, de quien tomó la inspiración de su nombre, deberá romper con estos privilegios, fiscalizar el uso de las donaciones y garantizar que los recursos realmente lleguen a los más necesitados, no a los lujos eclesiásticos. Bueno, veremos si lo hacen. Desde luego, no sería de extrañar porque ellos están lavando su imagen en todos los campos ante la opinión pública. Por detrás siguen haciendo sus cosas, pero lo que importa es que la gente los vea, pues que se han limpiado, que han evolucionado, que ya no son lo que eran y que por tanto pues están ya nuevamente capacitados para liderar este nuevo orden mundial que nos van a presentar de aquí a pocos años. Vamos a ver la siguiente noticia que nos dice León XIV: he sentido fuerte la presencia espiritual de Papa Francisco que desde el cielo nos acompaña. Esto lo escuchábamos antes. A continuación invocó a la Madre del Buen Consejo, cuyo icono llegó desde el santuario mariano de Genazzano. A este santuario se desplazó el Papa 2 días después de ser elegido como signo de esperanza. Bueno, aquí, como siempre, y como he dicho antes, la Virgen María es la clave. Ellos aparentan pues adorar a Jesucristo, aparentan adorar al Dios de la Biblia, pero en realidad a quien adoran, sin esconderse además, es a la Virgen María. La Virgen María en ningún sitio de la Biblia dice que tengamos que adorar pues a la Madre de Jesús, que ya murió en su momento y que está esperando la resurrección. Sin embargo, pues ellos giran toda su adoración en torno a esta figura. Bueno, pues esto tenemos que también tenerlo siempre presente. León XIV inicia su ministerio, es la hora del amor, dice. Bueno, pues siempre lo mismo, siempre palabras bonitas para poder erigirse como el máximo líder moral de este mundo que está pues zozobrando por todos lados. Aquí vemos la noticia, por si la queréis leer. Tenemos esta parte destacada. El ministerio de Pedro está marcado precisamente por este amor oblativo, es decir, que se sacrifica, porque la Iglesia de Roma preside en la caridad y su verdadera autoridad es la autoridad de Cristo. Bueno, esto no es verdad. Es la autoridad de la Virgen María, por lo tanto, de Satanás. No se trata nunca de capturar a los demás con prepotencia, propaganda religiosa o medios de poder, sino siempre y únicamente de amar como lo hizo Jesús. Bueno, claro, si realmente pues, este Satanás se presentara ante la humanidad como un ser horrendo, como un ser cruel, como un ser apestoso, pues nadie lo seguiría. Este Satanás se disfraza como ángel de luz, se disfraza como la Virgen María para poder aparecer ante los incautos, para embaucarlos y llevarlos al gran engaño.
Para ello, Pedro y sus sucesores deben apacentar al rebaño sin ceder nunca a la tentación de ser un líder solitario o un jefe por encima de los demás, convirtiéndose en dominador de las personas que les han sido confiadas. Al contrario, deben servir la fe de los hermanos caminando con ellos. Bueno, siempre palabras de humildad. Hermanos y hermanas, quisiera que este fuera nuestro primer gran deseo, una iglesia unida, signo de unidad y comunión, que se convierta en fermento para un mundo reconciliado. Ellos van a ser los que van a salir victoriosos de toda esta situación de caos y destrucción que nos viene en estos próximos años, y por tanto ya hacen bien en decir que ya están de acuerdo en ser un fermento para un mundo reconciliado. Va a ser tal cual, al menos durante unos años, hasta que a Dios ya se le acabe definitivamente la paciencia, concluyan esos 6.000 años de plazo dados para que el hombre se arrepintiera y procediera a salvación, y por tanto, cuando ese plazo concluya, aquí van a perecer, pues bajo una muerte de fuego y azufre, todos aquellos que habrán querido desafiar a Dios de una forma tan sibilina, de una forma tan lamentable como es pues hacerse pasar por Dios. Esto es lo peor que uno puede hacer para desafiar a Dios. Si uno sigue sus caminos, pues dices, bueno, pero es que encima hacerse pasar por Dios para engañar a los demás, esto realmente ya pasa de todo límite razonable, ¿no? Nos dice también, y queremos ser dentro de esta masa un pequeño fermento de unidad, comunión y fraternidad. Queremos decirle al mundo con humildad y alegría: miren a Cristo, acérquense a Él, acogen su palabra que ilumina y consuela, escuchen su propuesta de amor para convertirse en su única familia. Es el único Cristo, somos uno. Bueno, este falso Mesías que va a venir a la tierra, pues se va a presentar como este Cristo. Va a ser un engaño. Hermanos, hermanas, esta es la hora del amor, concluye el pontífice, exhortando a construir una iglesia misionera que abre los brazos al mundo y anuncia la palabra. Juntos, como un solo pueblo, todos hermanos, caminemos al encuentro de Dios y amémonos los unos a los otros. Bueno, pues lo mismo de siempre. La siguiente noticia nos dice: así ha sido el saludo de los reyes Felipe VI y Leticia al Papa León XIV. Esperan verle pronto por España, le dijeron. Los monarcas han hablado con León XIV durante unos 50 segundos en el interior de la Basílica de San Pedro. Bueno, todos pierden, pues, en fin, la cabeza para poder estar con el Papa. Es todos en pos de la bestia. Los reyes de España, Felipe VI y Leticia, han saludado este domingo al Papa León XIV, después de asistir a la misa de inicio del pontificado oficiada en la plaza de San Pedro del Vaticano. Un encuentro que ha durado unos 50 segundos y en el que los tres han intercambiado palabras cordiales y sonrisas. Según el informado Casa Real, los monarcas han felicitado personalmente a León XIV por su pontificado y le han expresado su deseo de verle pronto por España. Bueno, pues ya se puede preparar España, porque siempre que el Vaticano va a visitar o pone los ojos en algún lugar, ocurren desgracias. Esto tampoco falla nunca. Poco después de finalizar la solemne ceremonia de la misa de inicio del pontificado, Felipe VI y doña Leticia, al igual que otros jefes de las delegaciones internacionales, han podido saludar al Papa. Al pertenecer los reyes españoles a la monarquía católica, han sido los cuartos en ser recibidos por el sumo pontífice, que previamente recibió a las delegaciones italiana, peruana y estadounidense, con el vicepresidente J.D. Vance a la cabeza. Ha sido en este momento cuando el rey ha transmitido sus deseos en nombre de España y ha conversado con él ante la atenta mirada de la reina Leticia. Tal y como ha trasladado fuentes de Casa Real, los reyes han transmitido a su santidad el Papa la felicitación y los mejores deseos en nombre del pueblo español, del gobierno y de la familia real para un venturoso pontificado, y esperan verle pronto por España. Un pontificado sobre el que Felipe VI ya dijo tras su elección que confiaba en que fuera una verdadera fuente de esperanza para la humanidad. Felipe VI ha acudido vestido de uniforme de gala del Ejército de Tierra, con el toisón de oro y la gran cruz de Carlos III, mientras que la reina Leticia iba de blanco y con mantilla del mismo color, en virtud de un privilegio vaticano del que disfrutan las reinas católicas, frente al negro que deben portar la mayoría de las invitadas. Con este vestido largo, con cuello redondo y mangas largas de silueta ajustada, Leticia Ortiz ha sido una de las 4 reinas que ha podido acudir de blanco a la ceremonia y que también ha llevado Charlene de Mónaco, Matilde de Bélgica y María Teresa de Luxemburgo. Bueno, todas estas realezas, todas estas élites europeas que han estado gobernando los destinos de Europa durante tantos siglos, siempre, evidentemente, supeditados al poder vaticano, al menos la parte europea católica que no aceptó el protestantismo.
todas estas monarquías han estado en plena connivencia con este poder apóstata. Bueno, ya les ha ido bien porque desde luego ha cimentado su poder a través de la religión, es una forma excelente de poder tener controlada a la población y además pues, se han beneficiado de tantas prebendas que el propio Vaticano les ha permitido pues, disfrutar, ¿no? Es realmente triste la historia humana, por suerte pues ya queda poco para que todo esto quede ya en el olvido, porque todo esto va a hacer un cambio radical cuando Cristo venga por segunda vez. Pero antes vamos a pasar situaciones realmente muy duras todos los que quieran realmente obedecer a Dios. Se trata de un antiguo símbolo de agradecimiento del Vaticano a las casas reales que se mantuvieron fieles a la Iglesia Católica cuando otros reinos se convirtieron a las iglesias protestantes y que la reina Leticia tuvo por primera vez cuando junto con Felipe VI realizó su primer viaje fuera de España, recién nombrados reyes. Bueno, mira, su primer viaje pues, fue al Vaticano, qué curioso. La siguiente noticia nos dice que el Papa León XIV y J. de Vance se encuentran en Roma y se dan la mano tras su pasado polémico por los mensajes en X. El ahora Papa ha sido muy crítico con las políticas de la administración Trump y especialmente con Vance. La presencia del vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, en la misa de inicio del pontificado de León XIV no estaba exenta de polémica debido al pasado de ambos en redes sociales. El historial en X de Robert Francis Prevost había dejado en evidencia su crítica a la administración Trump y concretamente a Vance cuando todavía era cardenal. De ahí que la expectación fuese máxima en el momento en que ambos se han saludado en el interior de la Basílica de San Pedro, tras la ceremonia llevada a cabo en la plaza. Las imágenes han mostrado a un papa sonriendo y extendiendo la mano a Vance, que la ha recibido también con una sonrisa. A continuación, León XIV ha dado la mano a la esposa del vicepresidente estadounidense, la segunda dama, Usha Vance, que acudió vestida íntegramente de negro, como marca el protocolo vaticano. Tras intercambiar brevemente unas palabras cordiales, la conversación no ha llegado a los 20 segundos. Vance y su esposa se han retirado, mientras que el Papa se ha dirigido al siguiente mandatario, a quien debía saludar, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Pues aquí tenéis esta noticia, al final, por si queréis leerla, y ya con esto pues llegamos al final de esta conferencia. Hemos hecho un repaso de lo que ha sido la primera misa del Papa León XIV. Hemos visto pues cosas que se han aparecido en todos los medios de comunicación. Hemos reflexionado acerca de los movimientos que está realizando el papado, la verdadera intención que hay detrás de todas estas palabras, de toda esta parafernalia, de toda esta adoración a la Virgen María. Hemos hecho, por tanto, un repaso a lo que va a ser el protagonista de este nuevo orden mundial que se nos viene, que se va a instalar en Jerusalén, en el tercer templo, y que desde ahí durante unos años va a dirigir los destinos de este mundo y que va a hacerlo pasar realmente muy mal al auténtico pueblo de Dios, el que de verdad siga la fe de Jesús y guarde sus mandamientos. Para finalizar, como siempre, pues os dejamos la página web oficial del Gran Engaño, elgranengañofinal.com, donde podéis encontrar todas las conferencias ordenadas pues, de una forma fácil de encontrar para que podamos pues, buscar a través de temáticas diferentes, de ponentes diferentes. Hay también los estudios bíblicos, contactos, etcétera, cosas que son útiles para el que quiera profundizar en lo que es la verdadera enseñanza y el verdadero plan de salvación. Tenemos también este blogspot, elgranengañofinal.blogspot.com, donde tenéis todas las conferencias, en este caso presentadas por nuestro compañero Víctor San Vicens, por orden cronológico, desde la primera, avanzando hasta las actuales. También tenéis pues, los otros temas en las pestañas. Y finalmente, pues, esta página de YouTube, donde se van colgando, donde se van presentando las conferencias que se están dando en la sala que tenemos en Girona, abiertas al público en general. Bueno, todas están abiertas al público en general, pero estas son las que están anunciadas, digamos, a todo el mundo para que puedan asistir y puedan encontrar temas pues, de inicio para empezar a entender lo que se está moviendo tras bambalinas en este mundo. Y finalmente, pues agradeceros, como siempre, daros las gracias totalmente a los donativos y ofrendas que estáis dando para colaborar con este canal, para que pueda seguir presentando la verdad. Es una labor necesaria de hacer porque el gran engaño que nos viene estos próximos años y que va a tener su punto culminante con la falsa venida
de Satanás haciéndose pasar por Jesús, pues realmente hace falta advertir a la gente que el máximo de personas puedan estar preparadas para poder resistir la situación impresionante que va a tener que vivir la humanidad dentro de muy poco. Así que nada más, hasta aquí ha llegado esta conferencia. Desearos que tengáis pues, una feliz semana, todo pues, os vaya pues, lo mejor posible y hasta la próxima.